Bienvenidos a todos nuevamente. Estamos en este curso muy interesante de lo que es Masejet Avot, consejos para la vida cotidiana de nuestros Jajamim. La única Mishnah, la única Masejet que habla de consejos de la vida. Y estamos en el capítulo 2 de esta Masejet, en la Mishnah 2. Las invito a tener un libro para seguir con nosotros, o pueden también buscar en internet alguna Mishnah para ir siguiendo y lean también conmigo y analicemos estos conceptos y Be'ezrat Hashem que sean para que nos sirvan, para superarnos en la vida, para acercarnos a Hashem. Amén. Comenzamos. Dice Rabban Gamliel beno shel Rabbi Yehuda Anasi Omer. Rabban Gamliel, el hijo de Rabbi Yehuda Anasi, dice lo siguiente. Yafet Talmud Torah im derech eretz. Es bueno combinar el estudio de la Torah con una ocupación. Sheyegiat shenehem mashkachat avon. Pues el esfuerzo requerido por ellas dos mantiene el pecado fuera de la mente de la persona. Bechol Torah she'en ima melacha, sofá betela begoreret avon. Mientras todo estudio de Torah que no está combinado con un trabajo, finalmente cesará ese estudio y conducirá al pecado. Y todos los que se ocupan con los asuntos de la comunidad deberían estar dedicados a ellos por amor a Hashem. Shezechut avotam mesayeatam. Pues el mérito de sus padres los ayuda a hacer Zehut HaRabim. Betzidkatam omedet la'ad. Y su rectitud perdurará por siempre. Veatem, y sobre ustedes, dice Hashem, Ma'ale ani alechem sachar arve keilu asitem. Yo les daré a ustedes una gran recompensa como si lo hubieran logrado todo por sí mismos. Vamos a explicar esta Mishnah. Primero habla Rabban Gamliel que el estudio de Torah siempre tiene que estar combinado con un trabajo. Esa es la combinación perfecta. No puede un Yehudí decir, yo nada más me dedico a estudiar Torah y no trabajo nada. Ni tampoco puede otra persona decir, yo me dedico a trabajar, no tengo tiempo para estudiar Torah. Porque mientras uno no tenga estas dos, está cerca al pecado. Pero cuando uno tiene esta combinación de las dos cosas, se aleja del pecado. Por ejemplo, si una persona nada más estudia Torah y no trabaja, entonces para mantenerse va a tener que incurrir en algún pecado. A lo mejor va a lograr tener parnasá de manera ilícita e incorrecta. Y ahí ya cayó en el pecado. O el hecho de no tener parnasá para estudiar Torah y no tener manutención, porque él se dedica a estudiar Torah y dejar a su familia, o incluso a él mismo, carente de ciertas cosas que necesita en la vida, eso también en sí es un pecado. Debe la persona tener la combinación de las dos. Y aquí preguntaríamos, ¿cómo es posible que existe el concepto de lo que es un abrej? Los abrejim, que es plural de abrej, se dedican todo el día a estudiar Torah, sin un trabajo como tal, compra-venta de mercancía, no lo hacen. Pero la respuesta es que el ir a un kolel, asistir todos los días, eso ya es un trabajo. ¿Por qué la Mishnah, Rabban Gamliel nos sugiere que la persona tiene que tener un trabajo para estar ocupado? Cuando alguien está ocupado y tiene que cumplir horarios y tiene responsabilidades, la persona se siente productiva y activa y no cae fácilmente en manos del Yetzer Hará, de la mala inclinación. Un abrej que estudia Torah tiene que cumplir horarios, tiene que llegar a tal hora, tiene que cumplir ciertos patrones de estudio, llegar a
estudiar una cierta cantidad de hojas de Gemara o de Alajá. Entonces eso también se considera un trabajo. Hubo una personalidad en la historia que se llamó Rabbi Shimon Bar Yochai. Seguramente todos ustedes conocen la historia. Este Jajam Rabbi Shimon Bar Yochai, el autor del Zohar HaKadosh, fuente máxima de la Kabbalah, que vivió hace 2000 años, él se dedicó a estudiar Torah 12 años, estuvo en una cueva, sin trabajar. Y Hashem le hizo un milagro, que ahí mismo junto a la cueva pasó un arroyo de agua y un árbol de algarrobos que creció milagrosamente y de eso se alimentaba. ¿Por qué él no se dedicó a trabajar? Es muy diferente. Hashem sabía que él estaba en una categoría que merece un milagro. Pero hoy en día no hay gente así. De hecho, la Mishnah, que fue escrita hace mucho tiempo, ya decía, no hay gente como Rabbi Shimon Bar Yochai. Con más razón nosotros. Necesitamos estudio de Torah, pero también un trabajo. Un trabajo significa una manera que la persona puede mantenerse dignamente, a lo mejor no con lujos excesivos, no, pero que pueda uno mantenerse dignamente para poder estudiar Torah. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Rabbi Shimon Bar Yochai está en una categoría que le hagan milagros. O de hecho, aún alguien que está en la categoría que le hagan milagros, ¿conocen a alguien en nuestra generación que podría vivir con agua y un poquito de algarrobos, que es un fruto de hecho amargo? Claro que no. Nosotros necesitamos un poco más que eso, o mucho más. Por lo tanto, si desde el tiempo de la Mishnah nos dice que para estudiar Torah se necesita también un trabajo estable para poder estar lejos del pecado, con más razón en nuestros tiempos. Y por otro lado, el que nada más trabaja y no estudia Torah, no valora, no sabe. Entonces claro que va a caer en el pecado, porque no sabe lo que es la Torah, qué prohíbe, qué permite. Y generalmente aquella persona que no estudia la Torah cree que sabe. ¿Cuándo una persona empieza a saber que no sabe? Cuando la estudia. Tú agarras a alguien que no estudia Torah. Oye, ¿qué es la Torah? ¿Qué es la religión? Pues ya sé, Shabbat es un día que no se puede hacer nada. Entonces haram, coche, celular, todo haram. ¿Y qué es el kashrut? Es algo que dice la Torah, que no puedes comer nada, que todo es haram. ¿Y los religiosos, conoces a esa gente? Sí, son gente así, con barba, eso, que gritan y que están enojados y que señalan a los... No es cierto. Mientras uno se acerca, se da cuenta de la maravilla de la Torah. Por eso, cuando una persona nada más trabaja y no tiene Torah, cae en el pecado porque no sabe de qué cuidarse y no valora lo que es la Torah. Por eso, dice la Mishnah, que la combinación perfecta para un yehudí es estudio de Torah y de la mano con un trabajo, porque ambas alejan a la persona del pecado. Pero si nada más estudia Torah, Bechol Torah she'en imam melajá, nos dijo Rabban Gamliel, sofá betelá, al final esa Torah cesará, begorer etabón, y va a conducir al pecado. Uno de los comentaristas del Pirkei Avot dice que aquí la Mishnah dice Yafet Talmud Toraim Derech Eretz, que la palabra Derech Eretz tiene el mismo valor numérico de 515 como la palabra tefilá, igualito, plegaria. La Mishnah está enfatizando que la Torah y la tefilá deben ir de la mano. El esfuerzo empleado en estas dos cosas juntas sobre una base diaria causará definitivamente que la persona se aleje del pecado. Es otra explicación en la Mishnah. Lo que es el estudio de Torah y de la mano con la tefilá, porque hay veces tenemos una y no tenemos la otra. Continúa la Mishnah y habla que aquellos que se ocupan de Kol Haoskin y Matzibur, los que se ocupan con los que hacen Zehut HaRabim, nosotros tenemos que saber que la categoría más grande de un yehudí es aquel, no nada más que él hace mitzvot y estudia Torah, sino hace que los demás hagan. El que hace por el tzibur, no importa que sea, que trabaja en un comité de ayudas, en un Betacneset, propicia para que hayan clases de Torah, y Yoskim Imaim Leshem Shamaim, dice la Mishnah, hazlo por amor a Hashem, no para recibir elogios.
El verdadero Zehut HaRabim que es valorado delante de Hashem es cuando esta persona que hace por los demás lo hace para poder acercar a los hijos de Hashem a la Torah. Y en realidad es la categoría más alta que puede tener un yehudí. Porque si una persona se dedica él a estudiar Torah, él a cumplir mitzvot, por más mitzvot que uno haga, la vida de la persona es limitada. Sin embargo, si un yehudí se ocupa a traer también a sus hermanos a la Torah y a las mitzvot, Hashem lo toma en otra categoría. No nada más lo que tú estudiaste, todo lo que los demás estudiaron por ti es tu zehut, es tu mérito. Imagínense qué cariño le tiene el rey a alguien que salvó a su hijo y que se lo trajo al palacio del rey. Lo mismo siente Hashem cuando tú traes a un hermano tuyo, a un yehudí. Y aparte dicen nuestros jajamim que es una buena segulá para tener hijos encaminados en el camino correcto, hacer Zehut HaRabim. Y no nada más para tener buenos hijos, sino de hecho para tener hijos. También es una segulá. La persona que no nada más hace para él, sino hace que los demás hagan, es una buena segulá para tener hijos. Shemuel era un profeta muy grande, que la Gemara dice que estaba en la categoría de Moshe y Aarón juntos. ¿Qué zehut tuvieron sus padres para tener un hijo así? Su mamá era Haná. Sabemos que el zehut de ella era que rezaba y le pedía a Hashem. La persona que le pide a Hashem en su tefilá, la dice de corazón, logra cosas increíbles en su vida, aunque no lo merezca. Sin embargo, su papá, que se llamaba Elcaná, ¿cuál era el zehut que él tuvo para tener un hijo tan grande? Dicen nuestros jajamim que él iba de ciudad en ciudad a propagar y a difundir la palabra de Hashem. Y cuando él iba al Bet HaMikdash, él no iba solo, le decía a la gente, vamos juntos, vengan conmigo, y hacía que más gente vayan, alaben y agradezcan a Hashem. Y cuando la persona acerca a los demás a Hashem, a Kadosh Baruj Hu lo premia entre muchas otras cosas, con hijos, y si es que ya tiene hijos, con hijos buenos. ¿Por qué? Una de las satisfacciones, o quizá la satisfacción más grande que puede tener un ser humano en su vida, es ver a sus hijos encaminados correctamente. Así como el dolor y la frustración más grande para unos padres sería lo alenu bar minan, ver a sus hijos desviados. Aquellos que hacen por el tzibur, que lo hagan leshem shamayim, y que sepan que por el zehut de los padres, de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, ellos pueden hacer leshem shamayim, porque somos un pueblo que hacemos los unos por los otros constantemente. Hay tantas organizaciones de ayuda. ¿Qué zehut tenemos de poder ayudarnos tanto unos a los otros y cumplir la mitzvah de Gesed? Dice la Mishnah que sepamos que es por el zehut de los patriarcas. Y cuando se refiere a Abraham, Isaac y Jacob, no solamente a aquellos patriarcas, sino a cualquier antepasado que una persona tuvo en la vida, ya sea él o ya sea aquel que él ayuda. Ese es un zehut para poder hacer esta gran mitzvah. Y esta, por eso dice la Mishnah, Betzidkatam omedet la'ad, es un zehut que va a perdurar para siempre. Aún una persona fallece, ya se fue de este mundo, falleció hace 40 años, su alma se sigue elevando, porque aquel yehudí que tú acercaste a la Torah, él sigue estudiando Torah por ti, y él, sus hijos, sus nietos, ya son zehuyot que tienes para ti, para toda la eternidad. Por eso es tan importante hacer Zehut HaRabim, Beatem. Y ahora la Mishnah habla, obviamente en nombre de Hashem, aquellos que hacen Zehut HaRabim, que hacen por los demás, yo les doy pago a ustedes como si lo hubieran logrado todo por sí mismos. O sea, vean qué increíble es. Cuando uno hace por los demás, él no podría haberlo hecho solo, si no fuera por los zehuyot de los patriarcas, de los antepasados, de los tzadikim. Sin embargo, Hashem le paga a esta persona que hace Zehut HaRabim como si él hubiera logrado todo solo. Por eso es tan grande esta mitzvah de Zehut HaRabim. Poder acercar a los demás, tener ese tacto, como acercar a la gente con dulzura. Dicen los jajamim una frase muy importante, que Shem mitzvah lomar davar anishma, kach mitzvah shelo lomar davar she'eno nishma. Así como es mitzvah decir aquello que sabes que te van a escuchar, es mitzvah reprochar a tu compañero y decirle, estás equivocado, estás equivocada en esto, obviamente siempre con dulzura, haciéndolo sentir importante. Así igualmente es mitzvah no decir aquello que crees que no te van a escuchar. No nada más que puedes no decir, sino es mitzvah que te abstengas porque ¿qué vas a ganar diciendo si sabes
que no te van a hacer caso. Hay gente que por decir logró que Barminan el otro se aleje. Hay que ser muy astutos y usar el criterio y saber bien qué le voy a decir a mi compañero. Hay varias maneras de acercar a un Yehudí. Hay Yehudim que se acercan por el temor al castigo. Piensan, si hay un mundo después de esta vida, la cual voy a ir para allá y voy a dar cuentas por todo lo que no cumplí de la Torah y de las mitzvot, me da miedo ser castigado. Entonces más vale que me aplique. Hay gente que hace teshuvah para no ser castigado en este mundo. Hay gente que hace teshuvah porque le iba mal en una situación, tenía un problema difícil de salud o económico y empezó a pedir tefilá y se acercó a Hashem. Hay gente que hizo teshuvah por una alegría muy grande que le vino. O hay gente que se acerca a la Torah porque ve la maravilla, no tenía ningún problema, simplemente vio qué maravillosa es la vida según la Torah. Pero hay gente un poco renuente, ¿cómo se los puede acercar a ellos? Llévalos a una clase de midot, de bonitas cualidades. Hay veces uno dice, ¿yo cómo puedo acercar a los demás? Yo no soy jajam, no soy rabbanit, yo no doy clases, o no, ¿qué hago? No tengo dinero para darle a los demás, para que, ya sea para que puedan estudiar Torah o para ayudar. Todos podemos hacer algo por los demás. Y si quieres acercar a tu hermano a la Torah, al camino correcto, puedes llevarle una clase, puedes bajarle una clase en su celular, decirle escúchala, y eso ya es tu zehut. Y hay veces, si es un poco renuente, bájale una clase de midot. Eso a nadie le molesta. Aún el yehudí más alejado, cuando ve que la Torah habla, cómo uno tiene que pulir su personalidad, hablarle con dulzura a los demás, se va a sentir identificado. Hay un capítulo de Teilim, que es el capítulo 118, que está indicado especial para combatir a un hereje, a un apicoros, el que tiene algún debate con un ateo, vamos a decir, que lea ese capítulo y que luego hable con él y Hashem lo va a ayudar. Estaba pensando de qué habla el capítulo, es un párrafo de la ley que son puros agradecimientos a Hashem. Entonces pensé, ¿quieres acercar a un alejado, a un ateo? Tú dile, agradecele a Hashem, que no tienes vida, no tienes, ¿quién te dio esta vida? Hazle ver, hazle analizar, es lógico que hubo alguien que te la dio. ¿Tú qué hiciste para tener todo aquello que tienes? Agradecele a aquel que te la dio. Y esa es una manera de poder acercarlo. No le digas ahorita respeta Shabbat, eso después, cumple mitzvot. Simplemente agradecele a aquel que le debes todo aquello que tienes. Y cuando uno agradece, empieza a sentirse comprometido, empieza a pensar, a analizar, su mente solita mecaniza, él para qué me dio todo aquello que tengo, pues seguro para qué lo sirva. ¿Cuál es el instructivo? Pues el instructivo es la Torah, y así de a poquito va a empezar Bezrat Hashem a servir a Hashem y a acercarse. Ahora vamos a pasar a la Mishnah 3. Dice, Ebuze Irim Barashut, sé cauteloso con aquellos que están en el poder, principalmente en el gobierno. Pues ellos ofrecen amistad a una persona solo para su propio beneficio. Parecen ser amigos cuando es para su ventaja, pero no están cerca de un hombre en su hora de necesidad. Aquí la Mishnah nos aconseja, no te acerques al gobierno. El Yehudí no es muy bueno que esté en el gobierno, se refiere a un gobierno que no es de Yehudí. Claro que estamos en países, en la diáspora, donde podemos practicar nuestro judaísmo y tenemos que apoyar a nuestro país. Pero no te metas mucho al gobierno. Hay Yehudim que dicen, yo estoy bien posicionado, conectado. No confíes mucho porque generalmente el gobierno lo que busca no es beneficiarte a ti, sino es beneficiarse a ellos. Y en el momento que tú necesitas algo, ahí no te responden. También existe un concepto que cuando los Yehudim se meten mucho al gobierno, los empiezan a culpar por las devaluaciones, por los problemas en el país. La culpa tienen los judíos porque se metieron al gobierno. Por eso la Mishnah aconseja, no te metas mucho. Ahora, hay veces se necesita ese contacto para hacer algo bueno, existen excepciones, pero como regla general te dice la Mishnah, no trates de estar tan posicionado, tan conectado con gente muy adentro en el gobierno, y tampoco confíes en ellos mucho. ¿Por qué? Porque ellos te ofrecen muchas cosas. Nosotros vemos cuando hemos estado en épocas de elecciones, hay veces una mitzvah ir, votar por alguien que nos beneficie a los Yehudim, que nos deje ir a los Batei Kenesiot tranquilamente, poder cumplir Torah y mitzvot. Pero no hay que confiar tanto en ellos, porque ellos ahorita necesitan un beneficio personal. Hay una frase que dice, en las elecciones hablan las paredes, y cuando ya se eligieron, tú hablas con la pared. ¿Qué significa? En las elecciones tú ves todas las paredes llenas de anuncios, voten por mí, prometen muchas cosas. Pero cuando ya se eligieron y tú quieres
obtener algún beneficio del gobierno, ¿con quién hablas? No hay quien te escuche. Tú estás ahora hablando con la pared, no es fácil. Por lo tanto, debe la persona alejarse de todo lo que es el gobierno, no confiar en ellos. Y generalmente hay gente así que es como el gobierno, que se hacen parecer como tus amigos, como dice la Mishnah, Nirim que Ohavim, parecen como ofrecen una amistad a una persona, pero nada más por su propio beneficio. Y cuando alguien necesita algo de ellos, ya no los ayudan, ya no los asisten. Hay gente que es así, hay que alejarse. Por eso dice David Amelech en el Teilim, Al tibtehu bindivim beben adam she'en lo teshua, lo decimos todas las mañanas en la tefilá. No confíen en las personas que no tienen esperanza ni siquiera para ellos mismos. Tetzeru hoy ashuv le'admato, vayom ha'u abdu eshtonotav, el día que se separa su alma, en ese mismo día regresa a la tierra. Y ese día todos sus planes, todo lo que te aseguró, todo lo que te prometió, se acabó. Ashrei she'el Yaakov be'ezro, por eso bienaventurado, dice el rey David, el que confía en el Dios de Jacob. ¿Por qué en el Dios de Jacob vino y no de Abraham y Isaac? Jacob vino a los 86 años, llegó a buscar una pareja, una persona, ustedes creen, de 86 años, sin un centavo, lo habían despojado de todo lo que tenía. ¿Qué posibilidad tiene de encontrar una pareja? Y aparte estaba perseguido a muerte por su hermano Esab. ¿Qué posibilidades hay de encontrar una mujer? Sin embargo, no encontró una, encontró 4. 4 mujeres tzadkaniot. Y de estas 4 mujeres salieron las 12 tribus, Rahel, y Lea, Bilha y Zilpa, y de ahí se formó todo el pueblo de Israel. Por eso dice David Amelech, no confíes en los seres humanos. Claro, hay que hacer tratos, tienes que tratar de confiar en lo que más puedas, pero tu principal seguridad no tiene que ser en ellos, tiene que ser en Akadosh Baruj Hu. Eso es el concepto que se llama bitajón, vivir con tranquilidad y seguridad, que Hashem nos provee de lo que necesitamos. El Hazon Ish dice en su libro que hay gente que se equivoca en el libro de Emuná u Bitajón y piensa que el concepto de bitajón es Hashem va a hacer lo que yo quiero que Él haga. O sea, Dios va a hacer que mi negocio vaya bien, Dios va a hacer que tenga salud, Dios va a hacer que me voy a casar con la persona que me quiero casar, y eso es un gran error. Bitajón no es Dios va a hacer lo que yo quiero que haga, sino bitajón es yo no sé qué va a hacer Dios, pero estoy seguro que todo lo que hace es para mí. Hay veces es para mi bien, hay veces no quiero que lo haga. Y de hecho aquello que hizo es lo que no quería. Sin embargo, estoy tranquilo que es para mi bien, sé que Hashem me quiere. Ese es el concepto de bitajón, por eso dice la Mishnah. Primero que todo, no te metas en el gobierno. Otra cosa que podemos extraer de esta Mishnah es, no te juntes con esa gente que realmente te das cuenta que nada más te usan, porque luego tú los necesitas y no te dan de sí mismos. No es de que uno se junta para recibir del otro, sino que tienes que ver quién es tu amigo verdadero y abrir los ojos para ver cómo comportarte con ellos. Y aparte saber que la seguridad del bitajón principal tiene que ser en Akadosh Baruj Hu. Y creo que aquí hay una lección muy importante en la Mishnah. Cuando dice no confíes mucho en el gobierno, no nada más no te metas el Yehudí en el gobierno como dijimos, para no llamar la atención de los goyim y para que no nos culpen por todo, no confíes mucho en ellos. La Mishnah nos enseña un tema de bajar las expectativas de la vida. No tengas expectativas tan altas. Hay veces la persona tiene expectativas muy altas de la vida y hay una frase que dice a mayor expectativa, mayor frustración. Uno se frustra. Había un jajam en el tiempo de la Gemara, se llamaba Rabbi Hia. Este jajam tenía una mujer muy mala, tan mala que lo que le pedía le hacía lo contrario. Le decía a su esposa, ¿qué quieres cenar, mi querido esposo? Frijoles. Iba, le hacía lentejas. Bueno, un día le pedía lentejas, frijoles. Oye, esta comida no me gusta. Al otro día, la misma comida. Y todo lo que no le gustaba, exactamente lo hacía la esposa de este jajam, Rabbi Hia. Y de hecho, sus alumnos le preguntaron, jajam, si tanto va en contra de usted, ¿lo hace para molestarlo? Se ve que lo hace para molestarlo. ¿Por qué no la divorcia y se acabó? El divorcio en la Torah no es lo ideal, pero existe un chance para que cuando ya no hay de otra, no hay manera de arreglar el matrimonio. La Torah da esa oportunidad. La persona tiene derecho a vivir feliz. Le dijeron sus alumnos, jajam, ¿por qué no la divorcia si es tan mala? Y le contestó el jajam una frase muy grande. Dayenu shemegadlot et banenu umatzilot otanu minahet. Suficiente para mí que ella educa a mis hijos
y me salva del pecado. O sea, ella era una esposa mala, pero una buena mamá, mandaba a los niños a la escuela, los vestía, los alimentaba. Entonces ya con eso es suficiente. Y aparte a mí me salva del pecado, porque un hombre que no tiene una mujer, no vive con ella, está más susceptible al pecado, porque tiene su instinto, su yetzer hará. Hashem hizo la naturaleza que un hombre tiene que vivir con una mujer. Por lo tanto, Rabbi Jia, ¿por qué vivía feliz con esta mujer que no era buena? Porque no tenía grandes expectativas. ¿Cuántas veces, cuántos problemas de Shalom Bait o problemas sociales? Es porque nosotros tenemos ciertas expectativas que pusimos en la otra persona, que nosotros las inventamos. Y como él o ella no cumplió las expectativas que yo tengo en mi idea, entonces ya me frustro. Pero si tienes expectativas normales, me casé con una persona que tiene virtudes, tiene errores igual que yo, o de hecho a lo mejor que yo. No exijo mucho, lo único que pido es normal, que haya respeto normal, no tienen que hacer todo lo que yo digo y llegar exacto a la hora que yo quiero. No tengas expectativas tan grandes. Cuando una persona tiene expectativas muy grandes, se frustra de la otra persona y está constantemente viendo lo malo que hizo. Y cuando la persona no tiene expectativas tan grandes, Hashem se comporta con uno, midá que negue midá, medida con medida. Hashem también tolera y entiende que el ser humano no le pide expectativas tan grandes. Hashem le es suficiente que vaya acercándose. Pero cuando uno tiene expectativas grandísimas de los demás, quiero que mi pareja sea la mejor y que mis papás sean los mejores y que mi jefe y así la gente que me rodea, entonces Hashem también le exige a él. Pero si uno se fija en las virtudes de los demás y dice, mira, después de todo, como Rabbi Jia, ¿qué dijo? Mira, Megadlotet Vanenu, después de todo es una buena mamá. Nos salva del pecado, ¿qué más quiero? Estoy bien. No la contradecía a ella, no la criticaba. Rabbi Jia iba con el consejo que dicen nuestros jamim, no te gusta algo de tu pareja, no lo critiques, enséñaselo con el ejemplo. Oye, no me gusta cómo me habla, tú háblale con dulzura y que ella vea, que él vea cómo se le habla a la pareja. Obviamente hay casos que hay que decirlo, hay que buscar la manera. Oye, es que no me gusta cómo le habla a los niños. Entonces tú háblale a tus hijos como a ti te gusta y que esta persona, tu pareja, aprenda de ti. No me gusta que cuando hablo con él se distrae con el celular o con otros aparatos. En vez de decirle y provocar un pleito, yo voy a hacer que cuando él me hable, voy a poner todos mis sentidos hacia mi pareja y voy a poner aquí mi celular y va a estar vibrando y va a decir, contesta. No, ahorita estoy hablando contigo. Entonces esta persona va a querer mejorar. De hecho, la Gemara cuenta que su hijo, de Rabbi Jia, cuando su papá le decía, oye, dile a tu mamá que quiero frijoles, iba y le decía a su mamá, mamá, dice papi que quiere lentejas. Entonces ella le hacía frijoles. Entonces así el hijo le cambiaba y ya recibía el jajam lo que él quería. Entonces le dijo el jajam, Rabbi Jia, a su hijo, le dice, parece que tu mamá ya hizo teshuvá, Baruch Hashem, lo que le pido me trae. Entonces el hijo agachó la cabeza y le dice, papá, la verdad no es así. Yo le he estado cambiando para que haga lo que tú quieras. Le dijo, no debes hacerlo. ¿Para qué? Para no acostumbrarte a decir una mentira. Vean qué grandes personalidades. Yo quiero frijoles, ¿cómo le voy a decir que quiero lentejas? Que a mí no se me hubiera ocurrido la misma idea que tú, de decirle lo que no quiero para que recibir lo que sí quiero. Sí, pero sin embargo no quise hacerlo para no llegar a sacar una mentira de mi boca. Entonces, Be'ezrat Hashem, que logremos tener esta Mishnah, llevarla y la anterior que estudiamos como guía de vida, que Akadosh Baruj Hu nos permita siempre ver lo bueno de los demás, que Hashem vea lo bueno de nosotros. Gracias a todos y a todas por su atención y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.